problema, como verán, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha expuesto mi predecesor, pero yo creo que puede ser interesante. Se trata de un trabajo real basado en entrevistas reales con altos funcionarios, con políticos y con expertos internacionales, o sea que lo que van a oír ahora ustedes pues es algo que está muy cerca de la realidad y algo que también de alguna manera pues está de plena actualidad, porque hay una preocupación notable por resolver este problema a niveles de las altas instancias, tanto españolas como internacionales, a nivel europeo, básicamente, ¿no? Antecedentes del problema. Con un 25% de paro y 6 millones de parados, nuestro país está a la cabeza en este índice clave para medir la prosperidad, felicidad y estabilidad de una nación. Un problema adicional lo constituye el hecho de que entre el colectivo juvenil menor de 25 años el índice de paro supera el 53,6%, claramente insostenible. A todos los españoles nos preocupan 6 millones de parados. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y las medidas para corregirla? Hay varias razones claras y evidentes: la crisis, la legislación laboral, los costes de la seguridad social, pero hay también otras poco conocidas y que serán objeto en este estudio de análisis, como es la adecuación de la formación recibida a las necesidades de las empresas, lo que ahora se conoce como empleabilidad. Hubo un tiempo en que las empresas, algunos de ustedes lo conocerán, pero pocos supongo, formaban a los trabajadores, incluso les daban cobijo, les hacían viviendas, y les daban también sanidad. La sanidad no era pública, las propias empresas tenían sus clínicas y sus hospitales. No es el caso hoy. Hoy las empresas están acuciadas por los problemas, el Estado, la crisis, y no quieren convertirse en centro de beneficencia y exigen que las personas que les lleguen tengan unas competencias mínimas y solo ofrecen un salario digno, en el mejor de los casos. Este problema, curiosamente, se da en todo, el problema del paro, se da en todo tipo de estudiantes. En la formación profesional, que cuenta actualmente en España con 610.000 aproximadamente al año, divididos 50% entre grados medios y grados superiores, y las universidades también, porque el problema afecta a los universitarios, donde con 1,5 millones de estudiantes la cifra es muy superior, es decir, el porcentaje de estudiantes que están teniendo problema de paro en el mundo universitario también es altísimo, ¿no? España presenta además una de las tasas más elevadas de estudios universitarios entre jóvenes, casi el 37%, aunque con una calidad discutible, fruto de la gran dispersión de títulos, grados. Hay 2.000, no sé si lo saben ustedes, 2.382 y más de 90 universidades públicas. Las privadas ya han perdido la cifra, pero da una idea de la magnitud de la situación hoy. En cuanto a la formación profesional, y salvo honrosas excepciones, hay un claro desencuentro entre el sistema de formación cerrado, endogámico, controlado por los sindicatos de profesores y los gobiernos autonómicos y las necesidades de las empresas. La formación se desarrolla principalmente a través de instituciones públicas y cursos financiados por el Estado. Organizaciones como SEPE, antes se llamaba INEM, la Fundación Tripartita, los centros de formación profesional se llaman técnicamente CIPF, Centros Integrados de Formación Profesional, y en mucha menor medida instituciones y escuelas privadas. También debiéramos distinguir en las dos fases principales, antes de acceder al mundo laboral, como son los estudiantes de FP por un lado y los universitarios por otro, en esa fase previa como estudiantes, y después de ingresar en el mismo, bien sea a través de cursos dentro de las empresas y donde se integran los servicios de empleo. Es decir, el problema del paro es abordado tanto desde el Ministerio de Educación como desde el Ministerio de Trabajo. Una institución que merece un análisis especial es la Fundación Tripartita, ente creado entre la patronal, sindicatos y también conocidos como agentes sociales, que desarrolla su labor de gestión de cursos y ayudas para los mismos. Tiene dos áreas principales: la formación de demanda, cuando las empresas organizan internamente sus actividades, buscan consultores o profesores y necesitan la aprobación de la Fundación Tripartita para reducir sus onerosas contribuciones sociales, hasta un límite, concursos. Es decir, el sistema se basa en que yo tengo un crédito fiscal y parte de mis obligaciones con la Seguridad Social se deducen a través del coste de estos cursos. Luego existen también formación de oferta, es decir, la propia fundación pues organiza cursos regularmente donde se apuntan estudiantes y trabajadores, básicamente trabajadores en paro. Está ofrecida por escuelas privadas y entes semipúblicos, sindicatos, asociaciones empresariales, que es donde se han generado los mayores problemas y que debieran ofrecer un abanico de cursos adecuado a las necesidades de los parados. Es decir, todo esto que estamos oyendo en los medios de comunicación básicamente son los famosos cursos que se organizan a través de la formación tripartita, y un mal uso de ello.
¿Cómo se preparan estos programas, tanto en la Fundación Tripartita, en el SEPE, en los centros de formación profesional? Es la gran pregunta. Normalmente es un proceso lento, burocratizado y de consenso, donde son los agentes sociales los que detectan las necesidades a cubrir, con el agravante de que cuando finalmente preparan sus ciclos formativos, le llaman módulos y materias, muchos nacen ya obsoletos e impartidos por un profesorado en general desmotivado y poco dado a estar al día de los adelantos en un mundo tan cambiante como el actual. Otros agentes a tener en cuenta para analizar el problema son los centros de formación profesional. Aunque la impartición de enseñanzas en este campo se está abriendo mucho y ya son muchas las escuelas tradicionales de primaria y secundaria, es decir, escuelas que no son de FP, ya están dando módulos de FP, se llaman familias profesionales. También hay un naciente fenómeno de escuelas privadas, es decir, empieza a surgir también la iniciativa privada en el mundo de la formación profesional. Algunos de los aquí presentes de más edad recordarán las universidades laborales, no sé si es el caso, cuyas características eran únicas. Había un número testimonial, alrededor de 21, hoy hemos pasado a 32.000 centros de formación registrados en el portal de formación profesional del Ministerio, aunque oficialmente especializados y que imparten formación dual, práctica, suponen 375, es decir, en el peor de los casos hemos multiplicado por 20 la cifra, con 600.000 alumnos anuales. Aquellas universidades laborales, para los que no las conozcan ustedes, operaron del año 1955 a 1981. Fueron un éxito, tanto de formación humana como capacitación profesional, pues los alumnos encontraban rápidamente trabajo en un entorno de crecimiento, pero donde había ebanistas, mecánicos, electricistas e incluso licenciados e ingenieros textiles que salían de sus aulas y que tenían una formación innegable y que las empresas lo sabían. Su número era exiguo para las cifras que hoy se manejan, había 21, y en sus 26 años de existencia formaron a 500.000 jóvenes, la mayoría de los cuales provenían de regiones remotas, sin recursos, y estaban en régimen de internado, algo impensable hoy. Pese a ser instituciones enormes, con media de 10.000 alumnos por centro, internos, como les he dicho hace un momento, su funcionamiento y costes eran muy eficientes y posiblemente mucho mejores que los de hoy. Una de las razones de esta estructura de costes eran sus economías de escala. No sé si saben ustedes que un centro de formación profesional tiene unas inversiones considerables en equipamiento, en maquinaria, porque es al final lo que van a aprender los alumnos, y que además queda obsoleta con rapidez, algo que no ocurría en las universidades laborales, pues si estos equipos dan servicio a 500 alumnos, que es el tamaño medio de un centro hoy, no se sacará el mismo partido que si la cifra es 20 veces superior. ¿Por qué se sustituyó aquel modelo tan eficiente por el actual? Creo que es algo fácilmente explicable a la luz del desarrollo de tantas cosas en España en estas décadas. Cuando llegó la democracia, las comunidades autónomas, el socialismo, este modelo no casaba bien con los ideales de fragmentación autonómica, sindicalización y extensión masiva de los derechos laborales de los profesores. Y de hecho, la misma problemática afectó también a la universidad pública, donde de 12 centros hemos pasado a más de 80, como hemos dicho hace unos minutos. Por otra parte, estas universidades, en particular las públicas, no son ajenas a este problema. No tenemos ningún centro de excelencia, universidades entre las 200 más significadas del mundo, aunque sí escuelas de negocios privadas. La labor formativa y grados se adaptan con mucho retraso a las necesidades del mundo laboral y solo un shock como Bolonia les ha obligado a salir del letargo sin saber muy bien a dónde van, pero oponiéndose sistemáticamente a todo cambio, pues el statu quo es cómodo. Existen profesores que a veces estudian, se licencian, enseñan y se jubilan en la misma universidad. Es evidente que con 1,5 millones de alumnos, 4 veces la cifra de FP, 2.400 titulaciones y 80 universidades, muchas de ellas no rentables en cuanto al número de alumnos, presentan un claro sinsentido. Y lo más grave es que todos estos estudiantes, salvo casos muy específicos en telecomunicaciones e ingenierías, tendrán serios problemas de inserción laboral. Muchas de sus universidades cuentan con convenios de prácticas con empresas y una oficina de atención a los alumnos que finalizan, con resultados más que cuestionables. Los problemas hoy. ¿Qué duda cabe que el modelo diseñado para un entorno político y educativo completamente diferente, el de la España de los 80, la transición y la integración en la Comunidad Europea, se ha quedado completamente obsoleto? Tenemos un claro exceso de estudiantes universitarios, con competencias, aptitudes y actitudes inadecuadas en el complejo mundo laboral que nos ha tocado vivir. La tradicional salida de la administración está cerrada por la crisis y la saturación, y solo unos pocos privilegiados tendrán alguna posibilidad. Pero para la mayoría, solo la empresa privada y el autoempleo será la solución. Pero estos estudiantes han recibido una formación donde se denostaba la figura del empresario y la empresa,
la escucha y el trabajo en equipo, la flexibilidad, la asunción de riesgos, los idiomas, el desarrollo de la iniciativa y el liderazgo, la empatía, las habilidades de comunicación, la disciplina, la responsabilidad en la asunción de horarios y compromisos, y conseguir todo esto de golpe será complicado, pero imprescindible para su empleabilidad. Nadie duda que sus habilidades digitales les ayudarán, pero no es suficiente. No es el mundo real, y aquí nos mezclamos con el mundo onírico, las redes sociales y la realidad, por otro lado, en un peligroso y realista juego que solo puede generar frustración. Muchos estudiantes tienen unas expectativas laborales después de años de duros estudios y encontrar trabajos mal remunerados, o simplemente inexistentes, generan un gran desasosiego. Pero cuanto antes conozcan la realidad y sepan que quien les contrata tiene que obtener una rentabilidad equivalente por su trabajo o mejor, será mejor para ellos. Igual de frustrante es encontrarse con profesionales de la física o el periodismo ejerciendo sus empleos en la hostelería o en panaderías en Europa, pero al menos servirá para que estos estudiantes, para conocer la dura realidad con que se enfrentan y olvidarse del modelo sobreprotector en el que han vivido en España, una campana en la que solo se les ha hablado de derechos y no de obligaciones. Curiosamente, son los estudiantes de FP los que tienen menos problemas de empleo, dada la reducida oferta y la jubilación de muchos trabajadores que entraron en las grandes empresas industriales en la época de los 60 y 70, con el boom. Y son ellos los llamados a tomar el testigo, cuando estos personajes, estos antiguos trabajadores se jubilan. De hecho, está sucediendo ahora. Pero también se está dando un fenómeno de desplazamiento cuando licenciados que no encuentran trabajos adecuados, por ejemplo, se da en el mundo de la abogacía, el secretariado, en económicas, se prestan a labores de secretariado desplazando de esta función a jóvenes que han estudiado específicamente en esos módulos de FP. A estos problemas se unen nuevas tendencias económicas industriales en la sociedad del conocimiento, donde la formación, la adaptabilidad, el diálogo empático con colegas y socios y los idiomas serán la clave. Las empresas serán cada vez menos cuerpos cerrados, desarrollándose el outsourcing de numerosas tareas y donde habrá que integrar sus procesos y maquinaria estrechamente con los proveedores, los suministradores de piezas, los trabajos en cadena, ahora se llama Lean y Just in Time, en tiempo real y sin existencias de piezas, con alguien que está a miles de kilómetros, y eso exige un cambio radical de actitudes y capacidades por parte de los trabajadores. Estamos también viendo una economía cooperativa y del conocimiento en el siglo XXI. Te obligan a trabajar por proyectos, por resultados, donde muchas veces tendrás una posición preponderante y en otras serás un actor marginal, pero donde conocerás tu papel, obligaciones, presupuestos, recursos y plazos escrupulosamente. Además, habrá asociaciones de empresas, joint venture, transferencias de conocimientos y muchos trabajadores, no solamente de la alta gerencia, participarán en estos contactos. ¿Están todos estos nuevos trabajadores preparados para ello? En España, en estos últimos años, el Estado ha idealizado el modelo alemán, usándolo como referencia para la famosa formación dual, pero olvidando que las importantes diferencias que nos separan. El grueso del empleo en España, más del 95%, se concentra en mini empresas con menos de 2 millones de facturación anual y una nómina entre 2 y 10 personas. No hay la misma cultura de excelencia, de perfeccionamiento técnico, de disciplina y ética, y lo más curioso, Alemania tampoco es un paradigma de la nueva economía. Sí, quizá en la Comunidad Europea, pues está muy sindicalizada, tiene una alta jerarquización en sus organizaciones, lo cual resta iniciativa y el diálogo entre departamentos, el cual brilla por su ausencia. Solución y reflexiones finales. La misma no será sencilla, pero la experiencia de países que sí están ganando la batalla al desempleo, principalmente en el mundo anglosajón, nos aporta interesantes pistas. La enseñanza, primero, la enseñanza se debe modular y ser flexible, tanto en la formación profesional como en la universidad. Los ciclos, módulos, grados deben adaptarse rápidamente a las necesidades de las empresas y para ello debe contar con un mecanismo fluido de transferencia de necesidades entre unos y otros, más allá de los agentes sociales. 2. El mercado, y no el Estado, es el que debe decidir dónde los consumidores, que son los estudiantes, deben realizar sus estudios. Y estos se elegirán en función de su coste, pero también sus posibilidades de encontrar empleo. Y que lo que realmente aprendan sea útil. Hoy existe una cultura, especialmente en la formación profesional, donde todo tiene que ser gratis al 100%. Es un paradigma no cobrar, entonces es algo sagrado para ellos. Aunque sea malo y estatal, da igual, pero tiene que ser gratis. ¿Por qué no permitir la cofinanciación del estudiante de una parte modesta de su matrícula y que le ayude a valorar lo que el Estado hace por él y exigir al profesor, algo que raramente hacen? ¿Por qué no permitir la irrupción de escuelas privadas en este ámbito?
Estas escuelas privadas tendrán además más motivación, no solo por la calidad, sino por la homologación de sus títulos con acreditaciones extranjeras, prácticas fuera, como ya se está haciendo y está ocurriendo en campos como los videojuegos, el diseño gráfico, con éxito, pero en un muy limitado volumen, dadas las significativas trabas burocráticas existentes. Es decir, estas homologaciones, donde más problemas están teniendo es precisamente en España, por parte de las instituciones españolas, no en destino, que ellos saben que los estudiantes llegan muy bien preparados. Tercero, estas necesidades de formación deben llegar a través de mecanismos directos y rápidos y ágiles, incluyendo grandes portales de Internet unificados y con gestores reales. Es decir, el gran problema de Internet son que los portales a veces no tienen un community manager, que es el que gestiona realmente las ofertas y digamos, quita toda la niebla o todo el correo basura que puede surgir en una red. Y deben referirse estos portales no solamente a las grandes empresas, sino sobre todo a las pymes y a los autónomos, que dadas las urgencias rara vez se postulan. Es decir, una empresa con 2 trabajadores, 5, no anda buscando prácticas, ni anda ofreciendo prácticas en Internet, ni va diciendo sus necesidades. Bastante tiene con sobrevivir a fin de mes. Es la realidad que estamos constatando. Cuarto, desarrollar de una vez la cultura del emprendimiento y el trabajo autónomo, que será posiblemente el mayor generador de empleo en el futuro. Demonizar esta labor no ayuda a que sea socialmente reconocida y buscada por los jóvenes. Quinto, desarrollar una cultura financiera, esto es un tema también muy importante, en todos los estudiantes, y no solo los dedicados a enseñanzas comerciales o empresariales, pues la disciplina financiera, el control de costes y gastos, los documentos que firme, tiene un valor en sí y será necesario para su vida privada, como si al final acaba montando su propio negocio. Muy pocos estudiantes cuentan hoy con estas competencias y son claves para conseguir la verdadera autonomía. Sexto, potenciar la iniciativa, el trabajo en equipo, la escucha empática, las habilidades de comunicación en público, tanto en cursos específicos como en el enfoque y metodología que se imparten en enseñanzas tradicionales. Es decir, dentro de cursos generales, tratar de adaptar un poco las enseñanzas a que mejoren las habilidades de los estudiantes en estos ámbitos. 7. Hacer un verdadero esfuerzo con los idiomas, pero basados en una aplicación práctica, no solo teórica. Los títulos A2, TOEFL están muy bien, pero lo más importante es que existan verdaderas competencias en idiomas y que se pueda haber conseguido de muchas maneras. Es decir, a mí no me preocupa que un señor venga con un certificado que tiene el TOEFL si yo sé y hablo con él 20 minutos y sé que habla en alemán o en inglés perfectamente. 8. La modularidad en la formación, tanto profesional como universitaria, debe facilitar, tras el pertinente y exhaustivo trabajo con organismos certificadores y las pertinentes reciprocidades, permitir una homologación de títulos en la Comunidad Europea y fuera de ella, de forma que abogados, fresadores, ingenieros, carpinteros, arquitectos puedan desarrollar su profesión sin trabas en nuestros países. 9. Estancias largas, bajo el auspicio de programas como el Erasmus, ahora se llama Plus, Sócrates, etcétera, no solo la universitaria, sino también la FP ahora pueden conseguirlo. Son un buen medio para que el estudiante salga de su mundo habitual y conozca otra cultura y formas de estudiar y vivir, mejorando sustancialmente su adaptabilidad, iniciativa ante problemas que debe abordar solo y naturalmente. Mejorarán también sus idiomas. Como siempre, en nuestro país se ha señalado por comportamientos anormales, como son diferentes niveles de ayuda del estudiante en función de la comunidad de procedencia, algo difícil que habría que racionalizar. Curiosamente, las comunidades que más apoyan son las que menos recursos tienen. Esto además es un tema importante porque se ve enseguida cuando se trabaja con estudiantes de otros países que esas habilidades de relación con personas en el mundo empresarial está mucho más extendida que en España, porque sí que ya como norma ellos sistemáticamente viajan a varios países antes de encontrar el primer trabajo y eso mejora su calidad humana sustancialmente. 10. Las prácticas en empresas tratan ahora de fomentar la formación dual, pero son infrecuentes en el mundo universitario, si cuentan con un adecuado respaldo universitario o incluso sin él. Es decir, no hace falta que un estudiante tenga detrás el respaldo de la oficina de empleo de la universidad. Son un excelente medio para que el estudiante entre en contacto con la realidad en un entorno completamente diferente y vea lo que se espera de él en las empresas, en España o fuera. En un ambiente relativamente relajado, pues el nivel de exigencia no será el que se tenga con un trabajador habitual. Además, constituyen un buen trampolín para un trabajo posterior en la misma organización si en estos meses de prácticas el estudiante ha demostrado competencias. Hay un campo importante en Internet para la creación de plataformas nacionales e internacionales. Ahora se habla mucho de EURES, por ejemplo, con 1,8 millones de ofertas, 446 empresas activas, pero hay mucho más. Portales donde estudiantes y empresas pongan en común sus necesidades y se encuentren rápidamente posibles oferentes de empleo, que hoy fácilmente te entrevistarán incluso por Skype, facilitando el contacto y ahorrando costes.
11. El grueso de lo tratado hasta ahora, en particular para la FP, se trata de industrias, pero en nuestra economía actual, y pese a los esfuerzos de reindustrialización, los servicios tienen un peso preponderante. No creemos que este sea un hándicap, al contrario. Una empresa de servicios tiene que realizar por lo general menos inversiones en activos fijos que una de fabricación, lo que facilita la creación y el emprendimiento inicial, si bien aquí, más que en otras, la cultura del servicio al cliente y la excelencia en el trabajo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 12. Hay varios sectores económicos que podrían ser fuentes importantes de empleo en los próximos años y donde España tiene un potencial innegable, como puede ser el turismo interior, de congresos, de caza, deportivo, cultural, gastronómico, de vino, etc. La agricultura ecológica, donde las ayudas de la Comunidad Europea, los ayuntamientos que luchan desesperadamente contra la despoblación. Esto ustedes no lo ven en Madrid, pero en gran parte de España el problema es que se está envejeciendo a pasos agigantados la población. Unos precios de arrendamiento ridículos, es decir, no hay relación ahora mismo entre el coste de las tierras y lo que cuesta alquilarlas, el alquiler es prácticamente regalado, una actitud decididamente empresarial y cooperativa en la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas, que puede constituir también una fuente de ingresos sólida y estable a largo plazo, tal y como hemos visto en estos últimos años en el centro de España. De hecho, en numerosos estudios internacionales indican una tendencia creciente para el precio de los alimentos, así como una escasez en las próximas décadas, y España tiene una posición muy buena en todos estos campos para mejorar y potenciar su cuota de mercado. La tarea que tenemos por delante, señores, es considerable, pero apasionante y necesaria. Lo más sorprendente es que cuando hablas con responsables de un sistema con un 53% de desempleo, ni siquiera son conscientes del fallo del sistema. Nadie se siente responsable por el fracaso, ni busca medios para corregirlo, pues considera que su trabajo lo desempeña correctamente. Pero aquí, como en tantas cosas, habrá que juzgar por los resultados más que por las horas dedicadas. Estamos en los albores de una auténtica revolución en muchos campos en nuestro país, y este será uno de sus campos de experimentación, pues la educación es la clave para tener ciudadanos preparados, críticos y dueños de su destino. Muchas gracias.